Hola, buenos días, espero que estés bien, que Dios te bendiga mucho. Vamos a iniciar nuestra reunión. Yo te animo que estés animado, fortalecido en el Señor, buscando cada día su presencia. Vamos a alabar con gozo al Señor. Dale un fuerte aplauso y que Dios te bendiga esta mañana. Por ti todo lo puedo y todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que veo, viviré por lo que sé. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible, la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que veo, no viviré por lo que sé. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, 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 creo en ti. Por ti todo lo puedo y todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, 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 Cristo.
Me encuentro en ti, alegre estoy. Todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más. Cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Me encuentro en ti, alegre estoy. Todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más. Cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes.
presencia, todos se postran ante ti. Hola, otra vez, buenos días, me da gusto saludarte. Quiero animarte a que nuestro corazón esté rendido a nuestro Dios, que estemos realmente viviendo un tiempo en el cual la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestra familia. Y yo creo que ciertamente los tiempos son malos, pero hay una urgencia, yo puedo ver muy grande en que las personas, todos, estemos escuchando la voz de Dios. Hoy mucha gente pues vive en maldad, en pecado y ciertamente disfrutan esa vida, pero tarde que temprano traerá consecuencias y yo quiero animarte a que busquemos realmente estar en la presencia de Dios, estar en ese arrepentimiento continuo para que el día que Dios nos llame a su presencia, pues simplemente no tengamos problemas y entremos a su presencia con gozo, como dice la palabra de Dios. Y de verdad esto es tan importante. Yo te digo esto porque pues simple y sencillamente la vida ya nadie nos garantiza que estemos el día de mañana, entonces tenemos que estar cada día realmente preparados para cuando el Señor nos llame. Pero yo quiero ir directamente ya a la palabra, ¿sí? Y quiero que vayamos, por favor, abre tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, y en lo que llegamos ahí, vamos a orar, a pedir a Dios que Él nos guíe, que Él nos guarde, que pues esté con nosotros en todo tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice así la palabra de Dios a partir del versículo 1. Dice aquí el apóstol Pablo hablando a su discípulo Timoteo, le está diciendo: te encarezco, y la palabra encarecer es como decir, te ruego, por favor, te ruego, dice aquí, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo, aquí estamos en el capítulo 4, segunda de Timoteo, verso 1, está hablándole algo a Timoteo que es muy, muy importante. Fue muy importante en esos tiempos, ha sido importante en todo tiempo y hoy es más que importante, es muy importante también. Versículo 2 le dice a Timoteo: yo te encarezco, yo te ruego, yo te pido que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le dice: necesitas, Timoteo, predicar. La gente necesita oír la palabra de Dios. Dice: insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque Pablo estaba tomando pues la importancia de la predicación de la palabra como una urgencia. Él dice: mira, cuando hay una cosa urgente, no es que ay, mañana la hago o después lo hacemos o aún hay tiempo. Pablo le está diciendo aquí que esté insistiendo a tiempo y fuera de tiempo, quiere decir constantemente, que esté redarguyendo, tocando el corazón de la gente, tratando de que la gente conozca y que la gente crea. Dice: y exhorta, quiere decir corrige todo lo que está mal con toda paciencia y sana doctrina. Esto es lo que necesita la gente, es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Sin esto, mi amado, estaremos cada día más y más lejos del Dios que nos ama y que murió por nosotros en la cruz. Dice versículo 3, porque Pablo veía y animaba a Timoteo a hacer esto urgentemente. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán o no aceptarán la sana doctrina. Mi amado, hoy el mundo está lleno de doctrinas
terribles, tremendas, completamente contra Dios, completamente retando a Dios en sus decisiones de mucha gente. Pero nosotros podemos ver que a Dios le interesa nuestra salvación, a Dios le interesa lo que comemos espiritualmente, esa sana doctrina que tenemos que estar recibiendo en nuestras iglesias, que tenemos que estar recibiendo en nuestras reuniones, en de nuestras predicaciones. Tienen que ser palabra que te bendiga, que te exhorta, sinceramente, que te redarguya, pero que te lleve a la salvación. ¿De qué sirve que se predique muy bonito? ¿De qué sirve que te apapachen si al final de cuentas el Señor te va a decir, sabes qué, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno? Qué terrible va a ser escuchar estas palabras, pero qué glorioso será si nosotros aceptamos las cosas como Dios las dice y llegamos a la presencia de Dios y Él nos diga, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces Pablo está viendo aquí una urgencia y la declara aquí en el versículo 3, y lo que le está haciendo a Timoteo. Timoteo, te ruego que prediques la palabra, te ruego que insistas en tiempo y fuera de tiempo, reprende aquello que esté incorrecto y corrígelo en amor, ¿sí? Dice también que exhorta con toda paciencia y doctrina. Ciertamente hay gente que quiere, pero por ignorancia simplemente están desviados, pero cuando la persona realmente rinde su corazón a Dios, es posible que vuelva, que camine ya en el camino del Señor y que tenga esta salvación en su vida, aunque aún no ha sido llamado por el Señor a su presencia, pero ya podemos caminar en la salvación. Por eso dice Pablo, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo. Mi amado, yo creo que este es el tiempo. Nunca tú y yo hemos visto tanta maldad, tanto pecado, tanta injusticia, ¿verdad? Tan grande, pues, ¿cómo decirlo? Una injusticia tan abiertamente contra la gente, ¿verdad? Y por eso Pablo le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, quiere decir, no aceptarán, no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mi amado, hoy hay maestros para todo tipo de pecado, hoy hay maestros para todo tipo de maldad, y la gente tiene comezón de oír, y la gente busca, se mete al internet, investiga, pero no está investigando ni buscando la palabra de Dios, está buscando e investigando cosas pecaminosas para hacerlas cada día más y más grandes. Y aún hay gente que les apapacha esto y que aún llegan a legislar el pecado, hacerlo legal delante de los hombres, como si esto fuera bueno y correcto, pero delante de Dios, mi amado, esto no va a pasar. Dios traerá juicio sobre todos estos tipos de personas. Y perdóname si te molesta, pero mi amado, la palabra de Dios dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y por eso Pablo dice, yo te animo, yo te encarezco, yo te ruego delante de Dios, le dice a Timoteo, que vayas, que prediques, que instes en tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Con toda paciencia y doctrina, mi amado. La gente necesita salvación, no lo ve, no lo cree, pero la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Dice versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no aguantarán. Mucha gente hoy simplemente se molesta y dice, yo tengo mis derechos. Sí, tienes tus derechos, todos tenemos derechos, pero a veces nos olvidamos de los derechos de los demás, y creo que el derecho de uno termina donde empieza el mío, y mi derecho termina donde empieza el derecho de la otra persona, y entonces ahora ya la gente cree que porque tiene un derecho, toda la gente tiene que ser igual. Pero mi amado, a lo mejor esto no es sana doctrina, esto no es correcto delante de Dios, y esto va a traer una consecuencia en esta vida y el juicio de Dios en la eternidad. Por eso dice aquí que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propios pecados. Hoy hay maestros de todo tipo de maldad, desde hechicería, satanismo,
cosas malas, todo lo que tú quieras lo encuentras, cómo hacerlo, cómo dañar a la gente, ¿verdad? Todo eso está en el corazón de la gente y tienen comezón de oír, pero a mí lo que me preocupa, lo que me alerta es el hecho de que no están realmente queriendo oír la voz de Dios. Por eso dice aquí, versículo 4, dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos, se volverán a lo que no es verdadero. Mi amado, la verdad es una persona y se llama Jesucristo. La verdad la podemos encontrar tú y yo única y exclusivamente en la palabra de Dios. Hoy hay ciertamente muchos conceptos de verdad. Para mucha gente la verdad es lo que cree, la verdad es lo que piensa, es lo que siente, pero la verdad verdadera, por así decirlo, está solamente en la voluntad de Dios, que está expresada en su santa palabra. Así que yo te animo, ¿verdad? Porque dice aquí Pablo que en los tiempos, vendrán tiempos y han llegado esos tiempos, y hoy a ti y a mí nos tocó vivir esos tiempos donde la gente se aparta de la verdad del oído y se vuelven a las fábulas. Qué terrible que la gente está viviendo mentira, está amando la mentira, está creciendo en la mentira, pero a final de cuentas todo esto traerá terribles consecuencias. Mira, yo quiero que por favor vayamos ahí en la palabra al libro de Romanos, ¿sí? Y como leíamos, que la gente apartará de la verdad el oído. Y no entienden, pero mira, vamos al libro de Romanos capítulo 10, vamos al capítulo 10, verso 17. La gente no entiende que esto es lo que necesitamos, dice aquí también Pablo, ¿sí? Dice aquí en el verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La persona que no está escuchando la voz de Dios, que no está escuchando la palabra de Dios, simplemente está apartada de la verdad de Dios y nunca tendrá una fe verdadera. Mucha gente le llama fe simplemente a tener una religión, a asistir a algún lugar, a haber recibido algún tipo de doctrina, pero la fe verdadera solamente viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero si la gente está apartando el oído de la verdad para ir tras fábulas, nunca encontrará, nunca tendrá una fe verdadera. Y déjame decirte que también pues la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 11, si vas para ahí por favor, ¿por qué necesitamos que la palabra entre a nuestro oído, entre a nuestro corazón, entra en nuestra vida? ¿Por qué necesitamos? Porque a través de la palabra nosotros, y obviamente te hablo de la palabra de Dios, y te digo, a través de la palabra solamente nosotros podremos agradar a Dios. Dice claramente en el libro de Hebreos, si vas para allá por favor, Hebreos capítulo 11, vamos al versículo 6, dice así. ¿Por qué necesitamos la palabra? Recuerda lo que dice Pablo en Romanos, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ciertamente nos han tocado tiempos donde la gente no quiere tener una fe verdadera, no quiere tener una comunión, no están dispuestos a pagar un precio, y es un precio, yo digo un precio mínimo y un precio que trae gozo a nuestras vidas. Ese precio es confiar nuestra vida a Dios, entregarle nuestro corazón. Ese precio es creer lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice la gente. Toda la gente podemos y somos mentirosos, dice la palabra, pero Dios es veraz, Dios es fiel, Dios es verdadero en todo lo que habla. Por eso necesitamos ir avanzando, ir escuchando la palabra, ir teniendo esa fe en Dios por lo que Él nos habla, por lo que nos dice. Y como te decía en Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, yo estoy seguro que cuando tenemos problemas todos clamamos y buscamos a Dios, pero no estamos agradando a Dios, ¿sí? Dice aquí, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador, que es decir, que da premio a los que le buscan. Mi amado, por la gracia de Dios nos acercamos a Él en tiempos de dificultad, pero ¿sabes una cosa? Después de esto, Dios simplemente sí nos ayuda, sí nos bendice, sí nos resuelve el problema, pero después seguimos igual, seguimos sin una fe verdadera. Por eso es tan importante reconocer lo que dice Pablo en el libro de Romanos, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos teniendo estamos viendo que mucha gente simple y sencillamente no quiere escuchar la palabra de Dios y no quiere venir y tener una fe verdadera que solamente tiene que ser en Jesucristo. ¿Sí? La gente puede decir, mi fe está en tal o cual persona o en tal o cual objeto, pero realmente no es una fe verdadera. Y a final de cuentas, todo traerá consecuencias. Y mira, quiero que vayamos por favor al libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Y déjame decirte que esta problemática de que pues mucha gente no quiere la palabra de Dios no es actual, no es actual. Realmente, si tú abres Jeremías capítulo 6, vas a ver que desde el Antiguo Testamento ha sido un problema de la humanidad con Dios y Dios con la humanidad. Dios siempre ha manifestado su amor, su gracia, su bendición, y la gente ha sido mal agradecida. Y yo puedo ver el clamor aquí en el capítulo 6 de Jeremías, como el profeta Jeremías estaba pues pasando la situación igual que hoy nosotros estamos pasando. Y yo puedo leer aquí como dice el profeta Jeremías: ¿a quién hablaré y amonestaré? ¿A quién hablaré y amonestaré? Mi amado, hoy tenemos multitudes, yo te lo digo, multitudes de gente que no quiere, no ha escuchado, no conoce realmente a Dios, y esa gente es la que necesita conocer de Dios. Muchas veces la iglesia está muy cómoda, está sentada, está solamente recibiendo, pero no está dando a otras personas aquella bendición que tiene de dar a conocer a Jesucristo como Señor, como Rey de Reyes y como Salvador. Y yo puedo ver cómo aquí el profeta pregunta a Dios, dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién crees? Pues todo aquel que no tiene una fe, todo aquel que no conoce a Jesucristo y puede tener religión y puede pensar, pero realmente no conoce a Dios. Hoy yo conozco personas que son muy buenas personas, que quieren ganar la salvación a través de obras, pero esto es imposible, porque la salvación es un regalo de Dios, no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Entonces, y déjame decir que Jesucristo vivo, el Todopoderoso, el que está sentado a la derecha del Padre, no en objetos, sino en Jesucristo, el Dios que da vida. Él es Salvador, Él es Dios eterno, Él es creador de los cielos y la tierra. Y yo puedo ver cómo aquí está preguntando Jeremías a Dios: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, quiere decir, son sucios, ¿sí? Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Así es, simplemente. Entonces él está reconociendo: Señor, estas personas no quieren escuchar de Dios, estas personas no te aman, estas personas, la palabra les es algo vergonzoso, ¿verdad? Y por eso les dice Jeremías a Dios: Señor, ¿a quién hablaré? Entonces, qué importante es esto, mi amado. Necesitamos también preguntarle a Dios, y estoy seguro que Dios te va a decir: tienes familia, tienes vecinos, tienes amigos que no conocen de Cristo, a esos necesitamos hablarles. Y Jeremías decía: Señor, no están escuchando. Y es cierto, y como te digo, son estos tiempos que nos tocaron vivir, donde ciertamente la palabra no es aceptada por muchas personas, la consideran aún incorrecta, pero realmente, ¿cómo llegaremos
a la presencia de Dios cuando Él nos llame, si hoy no le queremos escuchar. Y aún te digo, Jeremías estaba viviendo esto, ¿sí? Y mira lo que dice ahí mismo en Jeremías 17, Jeremías capítulo 17. ¿Cómo llegaremos delante de Dios si estamos siendo personas de oídos cerrados, de corazones cerrados para que para que seamos realmente salvos? No podemos ser salvos si nosotros cerramos nuestros oídos. Jeremías 17, vamos al versículo 23. Fíjate, lo mismo que hablaba hace un rato Jeremías, dice ahí, dice, pero ellos, ¿qué es lo que hicieron? No oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz, se pusieron altaneros, orgullosos, vanagloriosos, como hoy mucha gente vive, porque piensa, porque tiene dinero, porque tiene una casota, porque tiene sus carrazos, piensa que no necesita de Dios y no necesitan, y piensa que no necesitan de la palabra de Dios. Y por eso Jeremías está describiendo a personas de aquel entonces, te hablo de fácil unos 3000 años, ¿sí? Y que aún ahora vemos esas mismas actitudes en la gente. Dice Jeremías, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibieron corrección. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte, pero es lo que te comentaba, ¿no? Simplemente es el corazón de las personas, no quieren oír. Y déjame decirte que eso no solamente pasó con Jeremías, sino aún también a Jesucristo le tocó vivir esos tiempos. Y mira, en el libro de Mateo capítulo 13, verso 15, también vemos el mismo reclamo de Jesús hacia a la gente. El mismo reclamo, acuérdate, Jeremías hace casi 3000 años, Jesús hace 2000 años, nosotros en este tiempo. Y dice aquí en Mateo capítulo 13, versículo 15, fíjate cuál es el reclamo también de Jesús. Dice aquí, dice, porque el corazón de este pueblo, el corazón de las multitudes, dice aquí, se ha engrosado, se ha puesto gordo, se ha puesto duro, dice, se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Fíjate, la gente está cerrada a la palabra de Dios. Tú les puedes hablar de locuras, de esoterismo, de brujería, y la gente va a venir y la gente te va a buscar, pero de la palabra de Dios la gente se aparta. Mucha gente ya no está buscando aún de la iglesia, están buscando cosas nuevas, cosas que sean llamativas, pero realmente ya no tienen comunión con Dios. Y yo por eso te animo, de verdad, dispón tu vida, dispón tu corazón. Y aquí Jesús está reclamando lo mismo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, dice, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Mi amado, la gente no quiere sanidad de Dios, quiere la sanidad médica, y está bien. Necesitamos la sanidad médica en nuestros cuerpos por las enfermedades, pero no quieren la sanidad que solamente viene de parte de Jesucristo. Mi amado, hoy es el tiempo de abrir nuestros oídos, de abrir nuestros corazones. Hoy es el tiempo de verdaderamente buscar y clamar al Dios que nos ama. Y yo puedo ver cómo la palabra nos advierte, la palabra nos bendice, la palabra de verdad es lo que formará fe en nosotros. Y de verdad, tú vas ahí en Mateo 24, dice algo muy importante y que también es parte de la urgencia de lo que hemos hablado en Mateo 24, dice así, vamos al versículo 12, ya, Mateo 24, 12 hasta el versículo 14, Mateo 24, 12, 14, fíjate lo que Jesús advierte
lo que Jesús advierte, dice aquí: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos, y estos muchos son gente que un tiempo caminó con Dios, que un tiempo decía: es que Jesucristo es mi Señor, Él es mi Salvador. Sin embargo, hoy han caído en una frialdad, en una religiosidad, y muchos van de iglesia en iglesia buscando lo que solamente van a encontrar en la intimidad, buscando esa comunión con Dios. Y yo le digo, son gente que es una vergüenza, son vergüenzas para el evangelio, mi amado. Dios te puso en una iglesia para que ahí crezcas, para que ahí te cimentes, para que ahí tus raíces, ¿verdad?, se cimenten, y entonces puedas dar fruto en el tiempo correcto. Pero aquellos que andan de iglesia en iglesia, yo quiero decirte que nunca vas a madurar, que nunca vas a comprometerte, que nunca vas a dar un fruto de bendición. No sé qué busca la gente, de verdad es vergonzoso que un cristiano ande de iglesia en iglesia. Mi amado, somos hijos de Dios, y también Dios nos ha dado un lugar donde madurar, donde crecer. Obvio, mucha gente está aceptando pecado y se van a la otra iglesia porque ya llevan al amante, ya llevan cosas incorrectas, o dejaron gente defraudada en tal o cual iglesia. Entonces, mi amado, yo te animo de verdad, dispón tus oídos, dispón tu corazón, verdad que esta situación que viene es terrible. Y aquí yo puedo ver cómo Jesús en el libro de Mateo nos está advirtiendo y nos dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está tu amor? De verdad yo te animo, arrepiéntete de tus pecados, vuelve a tu iglesia donde saliste, pídele perdón al pastor, ponte a cuentas. Pero a veces se nos hace más fácil andar escondiéndonos de iglesia en iglesia por el pecado que hay en nuestras vidas. Y por eso dice el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Estás perseverando? ¿Realmente quieres la salvación? Versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mi amado, hoy estamos más cerca que nunca del fin. Es tu decisión, es tu voluntad, si tú realmente amas a Dios, si tú realmente quieres, ¿verdad? Pablo un día dijo: ay de mí si no anunciaré el evangelio. Podemos perder la vida eterna si no predicamos el evangelio. Podemos perder la vida eterna si se enfría nuestro amor por Cristo. Podemos perder la vida eterna si cerramos los oídos y el corazón a la voz, a la palabra de Dios. Yo te animo, mi amado, esta mañana a que verdaderamente dispongas tu corazón y que escuches la voz de Dios en tu vida. Vamos a orar. Pues Padre, en esta mañana te damos gracias por la vida de cada persona, que podemos escuchar tu palabra, que podemos, Señor, abrir nuestro corazón, que podemos aún recapacitar con respecto a aquello que es incorrecto en nuestras vidas. En esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, quita todo estorbo en nuestros oídos, quita todo estorbo en nuestros corazones, y que podamos entender esta urgencia que es un llamado de Dios, es una urgencia a arrepentimiento, es una urgencia a oír la voz de Dios. Señor, que el diablo no siga engañando a aquellos que te hemos conocido. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y disponemos nuestras vidas para prepararse para tu segunda venida. A ti sea, Jesucristo, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, primero Dios, la próxima.